Seguimos leyendo porque hoy seguimos las lecturas que tocan esta lectura continuada del libro de la sabiduría. No todos los textos seleccionados por la Iglesia, que como pan partido se nos dan cada día para reflexionar. Y uno vuelve una y otra vez a preguntarse qué es la sabiduría. San Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, distingue la sabiduría de este mundo. No dice que es una porquería ni nada por el estilo, pero dice: Dios confunde a los sabios de este mundo. Miren los que han sido elegidos. Lo necio de este mundo ha sido elegido por Dios para confundir a los sabios. No dice que los sabios sea malo, pero la sabiduría con mayúscula no es la que nosotros imaginamos con nuestros títulos, nuestro currículum vitae y todo lo que vamos coleccionando. No. Tampoco el canchero, o canchera, el sutil, el rápido, no necesariamente. Tampoco está diciendo, ni menos yo, que el canchero, la canchera, el sutil o el rápido son malos, no. Pero no es la sabiduría de la que aprendemos cosas como las que estos días estamos leyendo. Miren los que han sido elegidos. Hace 10 años, este año, en estos días, el Papa publicó no su primera encíclica, que es la Lumen Fidei sobre la fe, que ya la había dejado a la puerta del arco Benedicto XVI, y él la terminó, la redondeó y la publicó como su primera encíclica, diciendo que era como una encíclica a 4 manos, como esos conciertos que son a 4 manos, donde ya prácticamente la había dejado terminada Benedicto, pero leyéndola uno se da cuenta de modos, estilos y ejemplos de Jesús, de Francisco. Pero en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ahí sí podemos decir que 100% es de Francisco, cosas que venía rumiando, dice él, desde hacía muchos años, como pastor, como sacerdote. Larga, vale la pena releerla una y otra vez porque es su plan pastoral. ¿Qué es lo que pretende, dicen algunos, el Papa Francisco? Lean Evangelii Gaudium, entonces van a tener menos miedo y más ardor de corazón para comprender en qué estamos y qué es lo que él, inspirado por el Espíritu Santo, piensa para la Iglesia. Y cuando ahí habla, entre tantas cosas, ya estamos en el número 220, ¿se acuerda la corriente 220? Como para volver al texto, empieza a hablar de algunos principios para la convivencia social, para lograr el bien común y la paz social. Y entre tantas cosas bellas señala, lo hemos visto muchas veces aquí, al menos conmigo, 4 principios que logran superar lo que hoy diríamos nosotros es la grieta. Él no dice esa palabra porque es una palabra que usan los periodistas y que muchos políticos o políticas aprovechan para hablar cada uno del propio lado de la grieta. Porque las tensiones son normales en la vida política, en la vida familiar, en la vida de todos los días. Las tensiones internas nos ayudan a crecer, nos ayudan a dilatar el corazón, nos ayudan a ser más humildes, pero cuando hacemos de las tensiones conflictos, enseguida buscamos quién es el culpable. La culpa siempre es el Papa o la otra. No me refiero a la esposa ni a la suegra necesariamente, la otra puede ser una situación. Y él, para superar esto, nos recuerda aquella frase que ya la repetimos, ¿no? Primero, el tiempo es superior al espacio. A veces en política buscamos ocupar los espacios, en política de casa también, no estoy hablando de los que no están hoy aquí.
buscando espacios, conquistándolos, esto es mío, esto es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nuestras discusiones siempre se ganan en la medida que conquistamos algún espacio. Los hijos, hijas se pelean a veces por los espacios. Mira él, qué sé yo, que agarró aquello, me agarró la ropa, qué sé yo. Son siempre espacios. A veces ridículos, como lo de un ropero, o lo de un cajón, o lo de la pieza. En cambio, el tiempo es superior al espacio porque los procesos son necesarios en la vida. Los procesos van en yunta con la paciencia. Fíjense ustedes, veo aquí caras por lo menos de abuelos o abuelas, o tío abuelos o tía abuelas, y necesitan sus sobrinos nietos, hijos, paciencia. Uno no puede exigirle ya lo que Dios ha permitido que en mi larga vida, aún si lo he comenzado. Pero exigimos los cambios ya. Lo vemos en la educación, lo vemos en la salud. Yo no le puedo decir a un médico, quiero sanar ya. Si tengo un tumor, si necesito un tratamiento, necesitaré de ese proceso. Y también en la política. Somos nosotros los que queremos todo ya. Segundo principio, la unidad prevalece sobre el conflicto. Superar las grietas no es dilatarlas, provocar gratuitamente que una tensión, repito, se convierta en un conflicto que después de todo es un negocio, porque hablar mal del otro para ganar terreno sigue siendo un negocio. No digo que sea negocio plutocrático, gobierno del dinero, pero lo es negocio para mí, en mis votos, en mis botas o lo que sea. Después, algo que es tan importante, la realidad es más importante que la idea. Vivimos discutiendo desde las ideologías. No digo que no existan, existen y me ayudan a pensar, pero las ideologías me alienan, me alejan, y alienar significa que uno termina alienado, alejado. ¿De qué? De la realidad. Cuando educamos, por ejemplo, y estoy seguro que ustedes, hermanos y hermanas, cuando educan a su gente o en el trabajo, les hace ver, abrir los ojos, mirar las cosas como son, no como te las imaginas. Es una discusión de casi todos los días. Mirar las cosas como son. No estudias, mañana tenés el examen, si te va bien es de pura suerte. La irrealidad tal como es. Y el último es que el todo es superior a la parte, es decir, las pequeñas cosas no las podemos agrandar con un microscopio todos los días, porque la totalidad, que es la paz en casa, la paz en la patria, es mucho más importante que absolutizar algo que es pequeño. No porque lo pequeño no sirva, pero si lo absolutizamos como un todo, perdimos como la guerra. Los localismos separatistas, vemos en España el conflicto que se ha creado, es más fácil tirar la pelota para afuera, ni los localismos separatistas agigantados, ni tampoco homologar como un barniz la realidad donde no distingo que hay diversidad. Y hay diversidad en Argentina en cuanto a ideas, realidades, basta con pasear en nuestra propia ciudad, parece mentira. En fin, el libro de la sabiduría que hemos leído, sobre todo el texto que hemos leído, mejor dicho, nos enseña algo que es una lección importantísima. Por eso estamos acá. No para escucharme, sino para descubrir esta lección de la palabra de Dios. Nos enseña a encontrar lo invisible, Dios sobre todas las cosas, pero los valores, lo bueno, lo verdadero y lo bello, a través de lo invisible. Porque a través de lo que vemos y contemplamos y admiramos como lo visible, eso nos lleva a pensar en el quién lo creó, para el creyente por lo menos, o por lo menos para el científico, para el filósofo, que quizá no cree, a pensar de dónde viene, cómo llegó esto aquí. Nos enseña el libro de la sabiduría y también la Escritura en el Nuevo Testamento a no despreciar la naturaleza y lo que vemos. Y así es lo que ocurre, el abuso contra la naturaleza.
y miramos los cambios climáticos, los cambios que estamos viendo a nuestros ojos, y comprendemos, aunque no nos guste, o si nos gusta poco, muchito y nada, deshojando margaritas, lo que el Papa ha querido decirnos en la Laudato Si y en la Laudato Deum, que es la pequeña exhortación apostólica que la completa. No todo es casual, estamos arruinando la creación que Dios nos dio como casa común. Pero tampoco, y aquí está el libro de la sabiduría de vuelta, hacer de lo creado una idolatría, dejando de lado, metiendo debajo de la alfombra al mismo creador. Lo verdadero, lo bello, lo bueno es hermoso, pero si no nos lleva a pensar en la verdad, la bondad y la belleza, nos quedamos a mitad de camino. Es decir, para sintetizar, si veo la creación, no puedo dejar de pensar en lo invisible, el Creador. ¿Quién hizo todo esto? Y ustedes dirán, ya está marcando la cancha, ¿por qué tiene que ser quién? Y si yo soy criatura y soy un quién, quien me ha creado no puede sino ser un quién. De lo menos no sale lo más. ¿Y dónde más lo descubre el Señor? En la historia de la salvación. Si hay historia de la salvación, hay alguien que conduce la historia y es el Salvador. Es sentido común. Casi 100 años después de esta reflexión que acabamos de escuchar en la primera lectura, San Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, la mayoría, no todos, eran de origen judío como él, pero vivían en Roma. Fueron perseguidos también los judíos, no solo los cristianos por Nerón, sino los judíos fueron perseguidos como un elemento contrario al imperio. Ellos sufrieron la persecución también del imperio romano. San Pablo escribe a los romanos, les digo, en el capítulo 1 de la carta a los romanos, vale la pena leerlo, y repite casi sin fotocopiar ni clonar lo que la sabiduría, el libro de la sabiduría 50 años antes de Cristo había proclamado, como lo que hemos leído hoy. Dice, todo cuanto se puede conocer, dice San Pablo, acerca de Dios, está patente ante nuestros ojos. Dios mismo nos lo ha dado a conocer, ya que sus atributos, de vuelta, invisibles, su poder eterno, su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo a través de sus obras. ¿No decimos en criollo, no hay peor ciego? Que no quiere ya ver. Se me durmieron. Que el que no quiere ver. Ahí está, siempre está Paula diciendo la respuesta justa. Si fuera Odol Pregunta, serías millonaria. Pero es así, no hay peor ciego que el que no quiere. Mirá, pero no decimos cuando educamos a nuestros hijos, mirá para que aprendan a levantar la vista más allá de si les duele o no les duele, y su propio ombligo, para que vea lo creado. Mirá qué bello cuando vamos de vacaciones, mirá el mar, y qué bueno que seamos siempre como niños que no perdemos la capacidad de asombro por medio de sus obras. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna excusa. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificamos ni le damos gracias como corresponde. Por el contrario, nos extraviamos en vanos razonamientos y nuestra mente insensata queda en la oscuridad, aún con la evidencia de la creación. Haciendo alarde de sabios, nos convertimos en necios y cambiamos la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles. Miren hoy cómo llegamos a adorar. Yo no digo que no haya que tener mascotas, pero adorar nuestras mascotas, hasta adorar todo lo creado como si fuera principio y fin del sentido de nuestra vida. Y los idolatramos como dioses y salvadores, a las personas también. Tan altas las ponemos que el día que tienen un pequeño renuncio, una afabilidad humana, los destruimos para siempre y nos consideramos engañados. Al celebrar el domingo una jornada electoral, se nos invita ante todo a escuchar y ver la patria,
con todo lo que significa, no solo rezar la oración por la patria, sino hacer nuestras esas palabras. No nos escuchamos. No estoy haciendo campaña por ninguno, pero esta campaña es otro ejemplo. No nos escuchamos. En lugar de discutir las ideas para aclararlas, le tiramos todos los cañones a la persona, el enemigo político, para destruirlo. Y estamos cansados y agobiados, y hoy en este día de veda sentimos como una especie de silencio sanador. No importa por quién votamos, pero es un silencio, menos mal. Basta. No porque nos asusten las masas que vivan a su candidato, eso no, es normal, está bien, cada uno viva y grita, viva, gracias, te quiero al que quiera. Pero si eso es porque uno le dice al otro estúpido, el otro, y vos que mira quién habla, como cuando los chicos en el colegio, salame, ¿quién te lo dijo? Igual que vos, el que lo dice lo es, cara de burro tenés. Ojalá, cuando éramos chicos éramos así, y decíamos eso para provocar. Pero ahora, cuando está en juego la patria, se nos invita no solo a escuchar y a ver, sino a hacer memoria. No la memoria corta del archivo que descubrí en el 2015 de que este tal cosa o de que esta tal otra. ¿Quién resiste a los archivos? Lo hemos hablado muchas veces. No porque esté bien mentir, o gritar, o insultar. No. Pero hacer memoria de la historia, también de la historia de la salvación en esta patria. No de los salvadores de la patria, hablo de Dios que trabaja en la historia, en nuestras opciones, porque quien no sabe de dónde viene no va a saber a dónde va. Yo recuerdo a mi padre leyendo su diario favorito y golpeándolo, ahora ya no, porque si golpeaste rompe la computadora. ¿A dónde vamos a ir a parar?, decía. Y en situaciones que no eran tan bravas como la de ahora. O quizás sí, no sé. Mirar no solo la espera, esperar el domingo a ver qué pasa, no solo las expectativas a ver si gana mi candidato o candidata favorito, sino con esperanza. Es decir, ¿dónde tengo anclada la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Sin distracciones mundanas y sin adoraciones como dioses de aquellos que dicen, prácticamente le falta que diga esto: yo soy Dios porque voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y nosotros nos quedamos encantados. Yo con esto no diciendo son todos mentirosos, son todos iguales, no, pero no endiosar a nadie. Termino con el Evangelio. Somos los del Evangelio, que buscamos ansiosamente cuándo, dónde y cómo. Somos impacientes y luego, cuando nos damos cuenta que todo parece, según nosotros, lo mismo que antes, terminamos dormidos, desilusionados, dopados. Y decimos esa frase que no sirve para nada, que se vayan todos, porque también nosotros estamos en el todo. No. Para los cristianos en la época de Jesús, tenían la gran tentación de la curiosidad, saber cuándo, dónde y cómo viene el Señor. Localizar la venida del Señor en las coordenadas del tiempo y del espacio. Son las coordenadas que nos facilitan todo. ¿Cuántas veces a lo largo del día decimos cuándo y dónde se come, cuándo y dónde se paga, cuándo y dónde se cobra, cuándo y dónde se vota? Coordenada de espacio y de tiempo. No es tan mal, pero si toda mi vida la resuelvo en cuándo y dónde aparece el Señor, y si el Señor aparece con este o esta candidato o candidata, esto puede hacernos degenerar en puras especulaciones, fantasías e impaciencias. No, ni espera ni expectativas, esperanza. Aclara el Señor que la venida de Él no será algo previsible o observable que se agota con mi curiosidad, como tantos mensajes ahora comemos, consumimos del internet, porque el tal santo y tal otra persona y la Virgen dice el día, la hora, cómo, fecha, etc. Y nos quedamos así sin leer la palabra de Dios. No será ahí, no será allá, porque el reino de Dios, y eso nos impresiona, está en medio de ustedes y no nos damos cuenta. El reino de Dios está en medio nuestro.
Lucas llama a comprender que Jesús y el discípulo antes ha de sufrir, porque esta situación nos hace sufrir. Lo terrible es echarle la culpa a alguien del sufrimiento, en lugar de abrir la vista, la realidad y el oído a muchas personas que sufren, que están a nuestro lado, cerca. En ese discurso, lo central del Evangelio de hoy es la cruz. Lo importante es contemplar ahora a la cruz y ahora a Jesús crucificado. Estar listos, no distraernos, no dejarnos sorprender. 2000 años no es distancia, la pasión sucede hoy. Termino con el ejemplo de Jesús. Miren los tiempos de Noé, miren los tiempos de Lot. Jesús no dice cosas malas, no dice los tiempos de Noé eran corruptos, asquerosos, zurdos, derechosos, fascistas, asco daban. No, comían, bebían, se casaban, compraban, vendían. ¿Hay algo malo de eso? No. Entonces, ¿cuál es el problema? La desatención. Que en nuestra vida cotidiana desatendamos la presencia del Señor en la vida que vivimos. Porque el Señor viene en la vida que vivimos. En el pobre o la pobre que me necesitan, los que están en casa también con sus propias pobrezas y que yo exijo a veces al paralítico de mi casa, no lo digo físicamente, sería burlarme, sino al que caminá, bailá, bailá. Eso se llama sadismo. Y si al otro le gusta que le digan así, eso se llama masoquismo. Y eso no es historia de la salvación. No, la desatención. No por algo malo, comer, beber, casarse, como si esto ahora descubramos que está mal, no. Las grandes cosas de Jesús han sido en comidas, bebidas y con ejemplos de casamientos y banquetes. Entonces, no desatendamos la oportunidad. El reino de Dios está en medio nuestro. Lo ridículo seríamos nosotros si decimos, está en medio de candidato A. No, está en medio de candidato B. Eso sería ridículo porque sería volver a crecer en nuestra frustración. No porque ellos sean frustrantes, somos nosotros los que creamos la frustración. Entonces, nuestro voto y el acompañamiento después, sea con la protesta, sea con la exigencia, sea con la participación ciudadana.